Amado Padre, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, Dios de los cielos, te damos a ti toda la gloria. Gracias, Padre Santo, por este día que nos has dado, primer día de esta nueva semana, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de poder, Señor, realizar nuestras labores, de poder, Señor, cumplir con nuestros compromisos, de poder, bendito Señor, salir de casa y regresar a casa en esta hora. Gracias por este privilegio que tú nos das de poder, Señor, de la gloria, venir a nuestro hogar, volver a descansar, volver, Señor, después de un día de larga jornada, tal vez, Señor, después de un día tal vez difícil, después de un día tal vez, bendito Señor, Dios de la gloria, con situaciones, Padre amado, difíciles tal vez, Señor, en el camino hacia el trabajo, hacia el estudio, camino hacia el hogar, Señor, los trancones, el tráfico, Señor, todas esas situaciones que a veces, bendito Señor, causan, Padre amado, Señor, incomodidad. Pero, Señor, te damos gracias porque estamos de regreso en nuestra casa, estamos de regreso en nuestro hogar, Padre amado, y tenemos ahorita, Señor, la oportunidad de venir a tu palabra. Queremos seguir estudiándola, queremos seguir, bendito Señor, Dios de la gloria, Padre Santo, meditar en ella. Queremos, bendito Dios del cielo, reflexionar en tu palabra, lo que tú tienes, Señor, para enseñarnos, para, Señor, Dios de la gloria, compartirnos en esta hora de la noche, Señor. Por eso, hoy, Dios de los cielos, Señor, pongo delante de ti cada vida, bendito Señor, Dios de la gloria, que nos reuniremos a reflexionar alrededor de tu palabra, que nos reuniremos, Señor, a meditar, a escudriñar, bendito Señor, lo que tú tienes para darnos en esta noche, Señor, de parte tuya, bendito Señor. Le pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, sea trayendo, Señor, de la gloria, consuelo, sea trayendo, Señor, de la gloria, Padre amado, paz, sea trayendo, bendito Señor, de la gloria, dominio propio, sea trayendo, bendito Señor, de la gloria, bondad, mansedumbre, templanza, paciencia, que tu Espíritu Santo, Señor, sea trayendo amor, trayendo, bendito Señor, oh Dios de la gloria, Padre Santo, todos esos elementos, Señor, característicos de el Espíritu Santo, que, Señor, tú dejaste, Señor, después de la promesa, donde tú dijiste, Señor, que era necesario que, Señor, tu partida, pero que, Señor, enviarías al otro consolador. En esta noche pedimos, Señor, consuela, Padre amado, seas tú, Señor, Dios de la gloria, trayendo fuerza, renueva, Señor de la gloria, trae paz al corazón, Dios de la gloria, Padre amado, ansioso, bendito Señor. Trae, señores de la gloria, fe, bendito Dios, allí donde tal vez, señores de la gloria, la fe está siendo atentada, amenazada, Señor, tal vez a veces, Padre amado, vienen situaciones en las que la fe, bendito Señor, tiende a menguar. Señor, seas tú por medio de tu Espíritu Santo, trayendo ese otro elemento como característica del Espíritu Santo, la paciencia, Señor Dios de la gloria, Padre amado, en medio de los corazones, bendito Señor, ansiosos, en medio de los corazones preocupados, en medio de los corazones, Señor, y de la gloria, Padre amado, que, Señor, Dios de la gloria, están tal vez afanados, turbados, bendito Señor. Espíritu Santo, seas tú asistiendo cada una de nuestras vidas, Señor, en esa área, Señor, que necesita, que se requiere que tú intervengas, bendito Señor. El Espíritu Santo que estaba en la creación, el Espíritu Santo que estaba en la Trinidad, porque, Señor, tú estabas allí en la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban en la eternidad, en el Kairos allí, bendito Señor. Y desde la eternidad había esa compañía, desde la eternidad, Señor, había esa coinonía entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la eternidad, Señor, Dios de la gloria, había allí, bendito Señor, Dios de los cielos, esa, Señor, Padre amado, comunión de amor, Padre amado, desde la eternidad, Señor, estaba Dios de la gloria, Padre Santo, esa relación amorosa, Señor, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Señor, desde antes de la creación, Dios de la gloria, tú ya estabas allí, bendito Señor, Padre amado, Dios de la gloria, en esas tres áreas de tu personalidad, Señor Dios de los cielos, de la tripartidad, bendito Señor Dios de la gloria, de la Trinidad, bendito Señor, estabas allí, Señor Dios de los cielos, desde la eternidad. Y vemos, Señor Dios de la gloria, que de la Trinidad está en acción allí, Señor, desde el mismo momento de la creación.
Por eso en esta noche, Señor, pedimos que tú que estuviste ahí, Padre, tú que estuviste ahí, Jesús, tú que estuviste ahí, Espíritu Santo, ayúdanos ahora, Señor, a entender, ayúdanos a comprender lo que tú hiciste, lo que tú diseñaste, los propósitos tuyos por los cuales te impulsaste a crear todo lo que, Señor, conocemos, el mundo conocido, los planetas, el cosmos, el sistema solar, Padre amado, Dios de la gloria, cada planeta, Padre amado, como Plutón, como Venus, como Júpiter, como Mercurio, todos esos satélites, Señor, ese universo, todas las estrellas, Padre amado, la Tierra, la luna, el sol, Padre amado, todo lo que tú creaste, bendito Señor, Dios de la gloria. Señor, pedimos que nos ayudes, Padre amado, a entender, Dios de los cielos, qué sucedió allí, Señor, en allí cuando tú estabas creando, allí cuando tú, Señor, Dios de la gloria, no estabas dando vida, sino que, Señor, estabas implementando la vida en toda la creación, bendito Señor. Por eso, oh Dios de la gloria, hoy te damos gracias porque ese Dios creador, ese Dios de la vida misma, el Zoe, la vida misma, Señor Dios de los cielos, creó, Dios de la gloria, Padre amado, seres vivos en esta tierra y, Señor Dios de la gloria, a los seres humanos nos diste, Señor, el hálito de vida, ese soplo de vida, bendito Señor Dios de la gloria. Por eso, Señor, nuestras vidas te pertenecen, Dios de los cielos. Somos criaturas tuyas, somos seres creados por parte tuya, Señor Dios de la gloria. Somos seres creados, Señor, por un creador inteligente. Señor, gracias, Dios de la gloria, por habernos hecho, Padre amado, por habernos formado, Señor Dios de la gloria, con tus propias manos como seres humanos. Señor, por eso te damos gracias, Señor Dios de la gloria, porque, Señor Dios de los cielos, nuestra misma vida, nuestra misma naturaleza, Señor, humana, Señor, cuenta, Señor Dios de la gloria, testifica de que detrás de todo esto, Señor, hay un creador. Detrás de nuestro cerebro, pulmones, riñones, corazón, huesos, sangre, Señor, células, todo lo que conforma, Señor, esta materia humana, Señor de la gloria, Padre amado, Dios de los cielos, tuvo que haber habido un creador inteligente, un creador que ordenó y creó todo con una estructura, Señor, simétrica de la forma como funciona. Qué bueno, Señor Dios de la gloria, cómo nos hiciste, Padre amado, Dios de la gloria, que nuestro cuerpo funciona de una manera, Señor Dios de los cielos, donde ningún ser humano, Señor, ha podido, Padre amado, por más intentos que ha hecho la ciencia, por más intentos que ha hecho la tecnología, por más intentos que ha hecho la astrología, la evolución, todo lo que ha querido, Padre amado, Señor, desvirtuar lo que tú hiciste, Padre amado, Dios de los cielos, Dios de la gloria. Ningún ser humano mortal ha podido crear otro ser humano mortal. Ninguno, Señor, ningún ser humano ha podido crear, Dios de la gloria, como tú creaste a un ser humano, bendito Señor, con toda la inteligencia. Algunos han tratado de clonar, de repetir, de replicar algo de tu creación como una ovejita, Señor de la gloria, pero sin embargo, Dios de la gloria, Padre amado, leyendo y estudiando acerca de la clonación, se dice, Padre amado, que cuando la ovejita nace, es clonada, inmediatamente llega con la edad de la ovejita original. Es decir, si la ovejita original tenía 10 años, la ovejita clonada pues va, cuando sea nueva allí en esa creación, va a tener 10 años. Es decir, no hay una evolución, no hay un proceso, Señor de la gloria, de nacimiento, de gestación, Dios de la gloria, como hemos sido gestados los seres humanos, que inclusive tú dices, Padre amado, la misma palabra dice que en nuestro embrión vieron tus ojos. Es decir, allí desde cuando éramos simplemente un puntico en el vientre de mamá, allí estabas creando, Señor de la gloria, allí estabas creando cada célula, cada tejido, cada parte, Señor, de nuestro ser. En esos 9 meses de embarazo estabas tú, Señor de la gloria, tomando control allí de ese nuevo ser que se estaba gestando, Padre amado. Ningún ser humano ha podido llegar a tanto. La ciencia ha tratado, la tecnología ha tratado, el mundo ha tratado, bendito Señor, y nadie, pero nadie ha podido superar, Padre amado, eso que tú hiciste cuando nos formaste, bendito Señor. Por eso, Dios de la gloria, y ni qué hablar, Padre amado, del carácter, y ni qué hablar, bendito Señor, y de la gloria del carácter que tenemos como seres humanos. Dices tú mismo, Señor, que nos diseñaste a tu imagen
y a tu semejanza. La palabra imagen es una palabra compuesta que significa ima, reflejo, y gen, genética, que viene del Génesis, del principio, el Bereshit, es decir, desde el momento en que tú nos creaste, Señor de la gloria, nos hiciste, Padre amado, seres, bendito Señor, inteligentes. Tú eres un ser inteligente, creador inteligente, y nos hiciste seres inteligentes con raciocinio, con la capacidad de elegir, de decidir, con la capacidad de pensar, de razonar, con la capacidad, bendito Señor, de tomar decisiones. Señor, eso es un regalo que ni las plantas, ni los animalitos, ni los astros, nadie, pero nadie tiene esta capacidad que tú nos has dado como seres humanos. Qué privilegio, bendito Señor, Dios de la gloria, donde tú has puesto características tuyas en nosotros. Por ejemplo, tú eres un Dios de amor y has colocado al ser humano para que se ame, no para que funcione solo, sino para que tenga relaciones amorosas, Padre amado, con su prójimo, bendito Señor. Por eso tú mismo dijiste que el gran mandamiento era amarte a ti y amar al prójimo como a nosotros mismos, y que de esos dos se desprendería toda la ley. Bendito Señor, que el que cumple con eso está cumpliendo prácticamente todas las demandas de lo que tú has establecido para los seres humanos. Por eso, Señor, Dios de la gloria, no hay otro ser humano, no hay otro ser creado, mejor, que pueda llegar a tanto como el ser humano. Mira cómo el ser humano, Señor, le has dado la capacidad, así como tú has creado, le has dado al ser humano la capacidad de crear un vehículo, de crear un avión, de crear un cohete y mandarlo a la luna. Cosas que, Señor de la gloria, unas capacidades, como bien decía por allá Albert Einstein, decía: yo con todo lo que he inventado, con todo lo que he descubierto, solamente he utilizado el 10% de mi cerebro. Qué tremendo eso. Y con todo lo que este hombre hizo, bendito Señor, que es que nos has dotado de una capacidad, Señor de la gloria, que ni siquiera nosotros mismos nos imaginamos, de lo que somos capaces, del potencial que hay en cada uno de los seres humanos. Que no lo usemos es diferente, pero que está ahí, está. Que, Señor Dios de la gloria, Padre amado, eso lo has puesto ahí en cada uno de nosotros. Tenemos la imagen tuya, tenemos, Padre amado, la semejanza tuya. Es decir, también tenemos la capacidad de crear, de ser creativos, Señor de la gloria. Cuántas cosas se han inventado a lo largo de la historia, y especialmente en el siglo XX, bendito Señor, ha sido el siglo donde mayor auge tomó, bendito Señor, Padre amado, Dios de la gloria, toda la tecnología, todos los inventos humanos. Se creó la rueda, se creó, Señor de la gloria, la aviación, se crearon los automóviles. Es decir, el siglo XX, los últimos 100 años de nuestra historia, es donde el ser humano ha desarrollado todo su potencial para crear tantas cosas. Ni qué decir de la tecnología. Esa capacidad que tiene el ser humano allí, bendito Señor Dios de la gloria, es dada por ti, es dada por nuestro Creador, bendito Señor. Qué tremendo, Señor, qué privilegio, bendito Señor, el que tú nos has dejado como seres humanos, como seres creados de parte tuya. Señor Dios de la gloria, ayúdanos a reconocer que somos seres creados, como dijo el salmista David, que, Señor Dios de la gloria, Padre amado, allá en el Salmo 100, el salmista David dijo: Señor Dios de la gloria, que, Padre amado, reconozcamos que tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. Es decir, que te demos adoración, que reconozcamos que tú eres el único Dios creador, que no hay nadie más, Señor, que nadie en esta tierra ha podido crear. Es más, la ciencia no ha creado nada nuevo. La ciencia no crea nada nuevo. La ciencia lo que hace es explicar lo que ya está creado. La ciencia no se ha inventado nada, nada, no puede jactarse de nada la ciencia, porque la ciencia lo único que ha hecho es descubrir y explicar lo que ya está, lo que está ya hecho. Así que, bendito Señor, porque hay un solo creador y ese eres tú. Tú eres el único que has creado todas las cosas, independientemente de lo que la gente quiera decir, independientemente, de, Señor, de lo que la gente quiera cuestionar, independientemente de lo que la gente quiera, Señor de la gloria, Padre amado, creer. Dios de los cielos, lo único que sí sabemos es que desde la Biblia, Señor, sabemos que hay un solo creador y un único Dios y un único creador. Y ese eres tú, bendito Señor. Padre amado,
Gracias porque los cielos cuentan la gloria de un Dios poderoso creador, de un Dios poderoso, Señor, que nos ha creado de una manera, Señor, Dios de la gloria, que ni siquiera nosotros mismos nos podemos explicar. Bendito Señor, gracias. Gracias, Padre amado. Ayúdanos, Señor, Dios de los cielos, a darte, Señor, la gloria que mereces. Señor, la adoración que mereces. Señor, el Padre amado, el reconocimiento que mereces. Como los 24 ancianos de Apocalipsis que decían, Dios de la gloria, Padre amado, para ti sea la gloria, la honra y el honor, porque por tu voluntad todas las cosas existen, porque por tu voluntad todas las cosas fueron creadas. Eso hacían allá en esa adoración celestial, los 24 ancianos con los ángeles, con los arcángeles, con los querubines, toda, Señora, hueste celestial allí, Padre amado, en una sola adoración y alabanza, bendito Señor, por un Dios creador, por tu creación, dándote, Señor, honra, gloria y alabanza. Capítulo 4 de Apocalipsis está ya inmerso, Señor, ese texto donde nos dice que todos se postraron delante de ti, que todos arrojaron sus coronas delante de ti y dijeron, para el único Dios, porque por él las cosas fueron hechas, por él las cosas existen, por su voluntad todo existe, para él sea la gloria, para él sea la honra y para él sea la alabanza. Bendito Señor. Por eso, Señor, Dios de la gloria, hoy, Señor, ayúdanos a reconocer que fuimos creados específicamente para eso. Fuimos creados para la alabanza de tu gloria. Pues con esa, Señor, intención es que has creado a los seres humanos. Señor, primero para manifestar, Señor, Dios de la gloria, toda tu naturaleza amorosa, Señor, sobre la criatura. Y para que la criatura, Señor, reconociera, Señor, tu poder creador, te adorara, Señor, y oh Dios de la gloria, Padre amado, te diera honra y alabanza. Para eso fuimos creados, para la alabanza de su gloria. Señor, Dios de la gloria, tú no hiciste las cosas para impresionarnos. Tú no nos hiciste para impresionarnos, ni mucho menos para mostrar cuán poderoso eres. No, al contrario, Señor, tú lo creaste, Señor, Dios de la gloria, desde la base de tu carácter amoroso, específicamente para amarnos. Para eso nos creaste, para amarnos, no hay otra razón, para amarnos, un amor incondicional, un amor inquebrantable, un amor unilateral inclusive, porque nosotros te amamos a ti, es verdad, pero dice la Biblia que tú nos amaste primero. Tú eres el iniciador de todas las cosas en nuestra vida. Señor Dios de la gloria, gracias Padre Santo, te bendecimos y ahora pedimos que nos ayudes a entender, que nos ayudes a comprender, bendito Señor, un poco más acerca de lo que dice tu palabra sobre el tema de la creación. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. A ti sea la gloria, Señor. Amén y amén. Muy buenas noches, tengan todos ustedes, hermanos y amados, amadas y amados, sean ustedes muy bienvenidos y bienvenidas en esta hora de la noche. Recuerde que hoy lunes 9 de noviembre estamos retomando nuestro estudio bíblico en casa. Recuerde que este espacio se llama así, Estudio Bíblico en Casa, donde partimos de estudiar algunas normas, reglas de cómo interpretar la palabra, de cómo ir a los textos, cómo observar, cómo estudiar, cómo mirar en detalle lo que dicen los textos bíblicos. Y pues ya después de esa pequeña introducción, de esas normas, de como la observación, como la interpretación, como la aplicación, como todas esas reglas que hay allí para cuando venimos a nuestro estudio bíblico, pues estamos entrando de una vez en materia con el libro de Génesis. Qué bonita oportunidad de poder estudiar este bendito libro. Ya hemos hablado algunas cosas acerca de este libro y hoy quiero llevarle a lo que hemos hecho algunas cosas someras acerca de las diferentes posturas acerca de la creación. Hay diferentes posturas, entonces los evolucionistas dicen una cosa, los astrónomos dicen otra cosa, la ciencia dice otra cosa, el Big Bang dice otra cosa. O sea, cada uno quiere dar una de su propia interpretación acerca de la creación. Los cristianos decimos otra cosa, pero la verdad es que es difícil dar definitivamente, explicar en detalle todos los eventos que se dieron acerca de la creación. Nuestra humanidad limitada, nuestra mente limitada,
desde la escritura escasamente alcanzamos a percibir lo que Dios nos quiera dar a entender. Por más que le demos vueltas al asunto, muy seguramente nadie va a poder pararse y decir, ya está todo dicho, ya está todo escrito, así es porque así es, y pararse en esa postura. Arranquemos recordando que se cree que la tierra o toda la creación de Dios tiene millones, millones, y nos atreveríamos a decir que inclusive billones con B. O sea, toda esta creación no tiene 3.000 años, 4.000 años. Todo lo que Dios ha creado tiene millones de millones de millones de millones de años, hermano. Y es venir a explicarlo en 10 minutos, eso nos queda difícil como seres humanos. Es decir, escasamente podemos dar la interpretación a lo que Dios quiso revelarnos. Dice que las cosas reveladas son para sus hijos. Lo que Él nos quiso explicar, lo que Él ya escribió en la Biblia fue lo que Él quiso que nosotros conociéramos. Pero saben que un día va a llegar cuando veamos el cuadro y el panorama completo. Y ahora es donde vamos a buscar respuesta inclusive a muchas de nuestras preguntas. Ay, ¿cómo fue? ¿Sí fue así o no fue así? Allá es donde el Señor nos va a explicar realmente cómo fue. Y tal vez puede que no estemos desfasados en muchas de las conjeturas que a veces tratamos como seres humanos de darle explicación. No es que eso fue la ciencia, no es que eso es producto de una explosión, no es que eso fue la evolución, es que venimos del mico, es que venimos... No, no, hermano. Nosotros creemos por la fe que realmente es así, porque recuerde que lo tenemos que creer, es por fe. Y vamos a entrar en materia leyendo el capítulo 1 y el versículo 1 y el versículo 2 del Génesis. Los primeros dos versículos de nuestra Biblia, vamos a leerlos, esos dos primeros versículos de nuestra Biblia. Los primeros dos versiculitos allí de nuestra Biblia dice de la siguiente manera. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Recordemos las primeras reglas, las primeras clases que empezamos a ver en este estudio de los lunes, Escuela Bíblica en Casa. Dijimos que hay que observar cuando se lee, ¿sí? Observar es mirar en detalle. Dijimos que hay que interpretar lo que está en detalle, pero también hay que aplicar. Entonces aplicamos una de esas reglas. En estos dos versículos, apliquemos la regla de la observación. Y para poder observar, cuando uno quiere observar algo, pues uno va despacio, ¿no? Si uno quiere observar en detalle algo, uno se detiene, uno va despacio, uno no va a la carrera. Entonces, vamos a leer esos dos versículos con esa perspectiva de observar, a ver qué detalles, qué palabras importantes hay allí. Vamos a volverlos a leer estos dos versículos. Dice, en el principio, hay una palabra clave. En el principio creó Dios. Esa palabra creó Dios, hermano, desarma cualquier andamio. Creó Dios. ¿Quién fue el que creó? ¿La evolución? ¿Quién fue el que creó? ¿La astronomía? ¿Quién que creó? ¿Galileo Galilei? ¿Carlos Darwin? ¿Quién fue el que creó? Dice, en el principio creó Dios. Ya con eso, todos esos andamios se van al piso. Así que miren, ahí no vas comenzando, ya nos está dando la certeza. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba, oigan esas expresiones, dijimos observación, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas, oigan todas esas palabras, y las tinieblas estaban, ¿cómo dice? Estaban sobre la faz del abismo, sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, oigan eso, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Espero que haya capturado allí muchos detalles en esos solo dos versículos. Hay muchos detalles allí. Es decir, esta es una declaración, empezando por ahí, es una declaración majestuosa y solemne. En el principio creó Dios. Esa es una expresión máxima. Es una expresión que desarma cualquier conjetura, cualquier argumento que nosotros como seres humanos limitados querramos dar a explicar o dar a entender, o cualquier posición que querramos defender acerca de la creación. La Biblia es clara, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que es una declaración majestuosa y solemne, es como una puerta de acceso a toda la Biblia. Es como un paso obligado
hacia toda la Biblia. Es decir, si vamos a leer la Biblia, tenemos que partir de quién es el inventor de la Biblia. Entonces, vuelvo a usar esa figura de la puerta, del portón, del paso obligado. Es decir, si yo voy a estudiar la Biblia, necesariamente tengo que estudiar Génesis 1:1:1. Necesariamente, porque es la puerta de entrada a la Biblia, es la puerta de entrada a todo lo que sigue diciendo allí. ¿Por qué? Porque tenemos que creer que Dios es el creador. De nada sirve la Biblia si empiezo a leer la Biblia y empiezo a dudar de ella. ¿Será que lo que dice ahí sí es verdad? ¿Será que Dios es el creador de todo esto? ¿Será que sí hay un Dios? Si entramos a la Biblia, estamos con esas conjeturas, estamos entrando por la puerta de atrás. Entonces necesitamos entrar a la Biblia por la puerta grande, por la puerta de entrada, por la entrada principal. Y la entrada principal me está diciendo, en el principio creó Dios. De plano allá, de ahí para adelante, hermano, es ganancia. Todo lo que leamos de ahí para adelante es ganancia. Si usted comienza leyendo la palabra de Dios, entendiendo que todo lo creado, que la palabra de Dios, que fue creado por su palabra, que todo lo que sucede a mi alrededor, aún mi propia vida, es creado por Dios, vamos bien, porque podemos entender de ahí en adelante. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque aquel que quiera acercarse a Dios, óigame bien, cualquiera que quiera acercarse a Dios, tendrá que creer en Él tal como Él es. No hay otra forma de acercarse a Dios. Si yo me voy a acercar a Dios leyendo la palabra de Dios como con duda, como que esto, como que no, como por curiosidad, pues hermano, pues no voy a poder entender el carácter de un Dios creador. Hebreos capítulo 11 nos lo dice. Hebreos 11:3 dice, por la fe, oigan eso, ¿cómo debemos entender el universo? ¿Por la razón? ¿Por la evolución? ¿Por la ciencia? No, dice por la fe. La única forma que el ser humano puede entender a un Dios creador es únicamente a través de los ojos de la fe. Decíamos hace unos días, o lo creemos o sencillamente no lo creemos. O lo creemos o sencillamente lo especulamos. Hay dos corrientes por las cuales el ser humano o ante las cuales el ser humano se puede parar. O especula todo lo de la creación o lo cree por la fe. No hay otro término medio. Entonces, si no es por la fe, lo demás es especulación. Porque Dios es claro cuando dice aquí en Hebreos 11:3, por la fe entendemos. No dice por la fe como que sospechamos, no. Dice por la fe entendemos haber sido constituido el universo. No está hablando solamente de la tierra, el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Eso está en Hebreos 11:3. Dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y en el versículo 6 nos hace otra invitación acerca de cómo acercarme a Dios. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, es una necesidad, es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que volvemos a nuestra tesis. O creemos en la creación por la fe o lo especulamos. Si no lo creemos por fe, lo que venga de ahí en adelante es especulación. Lo demás es especulación. Son solo conjeturas que el ser humano trata de ponerse al frente simplemente para argumentar su posición. Entonces, ahí el ser humano escoge. O vamos a lo que dice la palabra del Señor y creemos por la fe que lo que dice la palabra del Señor acerca de la creación es veraz, o simplemente nos ponemos a sencillamente hacer conjeturas, o simplemente lo suponemos, o simplemente lo argumentamos. Así que no hay otra vertiente para el ser humano. Así que la expresión aquí, la expresión en el principio, como comienzan nuestras Biblias, dice en el principio, se refiere precisamente a ese comienzo, óigame bien, a ese comienzo cuya fecha no se puede determinar. Cuando dice, en el principio creó Dios. ¿En cuál principio? Dios es eterno. Usted puede de pronto retroceder a billones de años, pero billones de años retroceder,
pero cuando llegue a un punto le va a tocar continuar retrocediendo billones de años porque es una eternidad y una eternidad pues no tiene final. Entonces cuando está diciendo aquí en el principio, es una palabra clave. La expresión en el principio se refiere a ese comienzo, a esa fecha que ningún ser humano puede explicar, puede determinar, que podría, como bien dije hace un momento, podría estimarse millones de años. Incluso puede que alguien acierte, pero lo cierto es que ningún ser humano lo sabe. Ningún ser humano mortal sabe cuándo empezó ese principio, cuándo comenzó la creación. Sigamos diciendo, ahora dice, en el principio creó Dios. Aquí la palabra crear proviene de la palabra hebrea bara. Bara, B larga, A, R, A, bara en nuestro español. Y esa palabra significa crear de la nada. Crear de la nada. Esa palabra está conjugada en un verbo pasado que significa tercera persona en masculino singular. Eso significa esa palabra, bara. Y esta palabra se utiliza 4 veces aquí en el primer capítulo de Génesis. Pero se traduce 3 veces en acciones, es decir, en acción de creación. La primera vez que la encontramos aquí en una acción creadora, sencillamente es cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, versículo 1. Y la segunda, al relatar la creación de la vida misma, cuando se dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género. Hay que tener claro eso ahí, que produjeron según su género. Mis queridos evolucionistas, Charles Darwin, los darwinistas, dice, las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Esas 2 palabras son claves para tener en cuenta que el Señor dijo que cada cosa tenía que producir según su género y reproducirse según su especie. Dios no hizo mulas, hizo el burro y hizo la yegua por aparte. No, y el ser humano hace un injerto entre la mula y la yegua y entonces ya hacen unos injertos todos raros. No hay guayabapera. El Señor no creó guayabaperas. El Señor creó guayabas y creó peras. Cada una cosa en su género y cada cosa según su especie. El ser humano es el que ha querido meter mano en la creación. Ha querido meterle mano. Entonces, inventemos esto, hagamos esto allí, mezclemos esto con esto a ver qué sale. Entonces, inclusive aún dentro de otras cosas, pues el ser humano siempre ha querido pasar por alto lo que Dios hizo. Y lo que Dios hizo lo estableció así. Pero el ser humano ha querido distorsionar todo lo que Dios hizo. Entonces, a lo largo de la historia. Entonces, mezclemos esto con esto, hagamos esto con esto y miremos a ver qué resulta de todo eso. Entonces, no, el Señor es claro. El Señor dice que las aguas produjeron según su género y que toda ave alada según su especie. No dice que haya mezcolanzas ahí como dicen los darwinistas. Y vio Dios que era bueno, dice en el versículo 21. Y ahí la tercera vez, en este episodio, en donde encontramos la palabra de la creación, del bará, allí en el verbo creando, en la tercera expresión que encontramos allí esa palabra, pues es cuando sencillamente en cuanto a la creación del hombre. La primera dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En la segunda habla de todos los monstruos marinos, de las aves, habla de toda la especie de animales que tienen vida. Y la tercera, cuando crea al hombre. En el capítulo 1 se encuentran 3 veces esa expresión creó, ese vará, en cuanto a la forma de crear, en cuanto al verbo creando. Y dice en el versículo 27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Pero ¿cómo lo creó? Aquí es interesante, porque dice que creó Dios al hombre. Hubiera podido crear un muñeco inerte. Pero sencillamente dice que creó Dios a su imagen. ¿Y cómo lo creó? Perdón, dice creó Dios al hombre. ¿Y cómo lo creó? Dice a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Eso tiene que ver en cuanto a carácter. Dios ama, usted también puede amar. Dios perdona, nos perdonó, nosotros también podemos perdonar, por decir algo. Pero también dice que varón y hembra los creó. ¿Cómo los creó? Dice varón y hembra. Ahí no está hablando de otro género. Con todo el
permiso que nos puedan dar, pero aquí no está hablando de otro género. Yo digo aquí, veo aquí que dice que creó un varón y una hembra. No veo otro género. Si hay otro género que lo diga la Biblia, que nos lo muestren, porque la verdad yo aquí lo único que veo es varón y hembra. No dice nada más. No dice nada más. Así que Dios aquí delimita inclusive los días de la creación con la expresión siguiente: y fue la tarde y fue la mañana, un día. Y así sucesivamente va diciendo lo mismo. Y fue la tarde del día 2 y fue la mañana y la tarde del día 3. Es decir, si esa expresión y fue la tarde y fue la mañana, pues sencillamente está hablando de que Dios delimitó los días de la creación y así sucesivamente. Así que lo cual indica sencillamente que Él no estaba refiriéndose a largos periodos de tiempo, sino más bien a días concretos de 24 horas. Fueron días específicos, literalmente su día con su noche. Fue el día 1, fue el día 2, fue el día 3 hasta el día 6. Y descansó en el 7º. Así que son días de 24 horas lo que está hablando aquí sencillamente el Señor. No, es decir, delimitó, no lo puso en, como algunos dicen, no, aquí será que un día eran millones de años. No, está hablando de días de 24 horas, su día con su noche. Así que, lo cual indica eso. Pero mira lo que dice el versículo 2. Versículo 2 de Génesis 1 dice: y la tierra estaba sin orden o desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Aquí hay muchos detalles. Por ejemplo, Spencer, uno de los fundadores de la psicología, de la sociología de la evolución, Spencer, y teórico de la evolución, él aplicó a todas las formas de existencia cósmica, es decir, a todo lo que existe. Mire lo que aplicó él. Afirmó que las formas de la manifestación de lo incognoscible, es decir, de lo que no se puede explicar, de lo que no se puede entender, de dónde, cómo si el sol, cómo lo pudiéramos explicar, es lo incognoscible. Entonces él afirmó que las formas de manifestarse, eso que no entendemos, eso que no comprendemos, eso que no sabemos cómo es que está ahí, se subdividían. Él subdividía todo eso que no existe, que no se podía explicar, lo subdividía en varias cosas. Él decía en tiempo, lo subdividía en tiempo, lo subdividía en espacio, lo subdividía en materia, lo subdividía en fuerza y lo subdividía en movimiento. Pero ¿saben qué es lo curioso de todo? ¿De dónde sacó él eso? Lo curioso de todo aquí es que podemos encontrar estos grandes principios de la creación en los 2 primeros versículos de Génesis. Eso que Spencer dijo, no, esto que yo no entiendo, que no puedo explicar, que no puedo darme un entender, esto que no lo puedo comprender, que está ahí pero no sé cómo apareció, que está ahí pero no sé cómo sucedió, eso que está ahí creado pero no sé, no lo puedo explicar, ese incognoscible. Él lo dividía en tiempo, en espacio, en materia, en fuerza y en movimiento. Pues mire que en estos 2 versículos de Génesis se encuentran esos elementos con los cuales él se devanaba los sesos. Miren, aquí están. Dice, en el principio. Miremoslo y verán en detalle esos 2 versículos. En el principio, tiempo. Tiempo. En el principio, tiempo. Creó Dios los cielos, espacio. Y la tierra, materia. La tierra es materia. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios, fuerza. El Espíritu de Dios, fuerza. Dice, se movía, movimiento. Si ven que ahí dentro de esos 2 versículos está lo que Spencer decía. Así que sencillamente volvemos a lo mismo. Ni la evolución, ni la sociología, ni la psicología, ni la ciencia descubrieron nada nuevo. Ellos lo único que están haciendo es explicar lo que ya estaba. Entonces él dijo, no, todo esto que yo veo, eso ahí hay un periodo de tiempo, ahí hay una fuerza, ahí hay un movimiento, pero lo que no se estaba dando cuenta era que Génesis capítulo 1 y capítulo 2 ya lo había dicho millones, billones de años atrás. Entonces no han descubierto nada, mi hermano, todo está ahí en la palabra del Señor. Qué bonito es eso. Por eso dijimos que hay que observar, entrar en detalle. Así que es interesante que Dios haya dispuesto
que de estos importantes principios de los que hablaba Spencer, que describen su acción creadora, quedaran establecidos por escrito, con toda claridad y con toda naturalidad en este bendito libro y especialmente en las primeras frases del Génesis. Es interesante que Dios se haya preocupado por eso, que eso haya quedado allí. ¿Por qué? Porque aunque el siguiente punto de vista que hay allí, hay un siguiente punto de vista que ha sido desacreditado por muchos en los últimos años. Muchos han tratado de desacreditar lo que Dios dijo. Podemos llegar a creer inclusive que una gran catástrofe, óigame bien, podremos llegar a creer que una gran catástrofe ocurrió entre los versículos 1 y entre los versículos 2. A veces hay textos en la Biblia que aunque usted los ve que diga entre versículo y versículo inmediatamente, que diga, y después de esto inmediatamente, hay que mirar porque a veces hay periodos de distancia entre versículo y versículo. Y aquí entre el versículo 1 y el versículo 2 de Apocalipsis, podríamos llegar a pensar que ocurrió una gran catástrofe. En primer lugar, miremos a esta inmensa creación y comprobaremos que algo le ha ocurrido. Algo le ocurrió. Si el viaje del hombre a la luna, óigame bien, si el viaje del hombre a la luna revela algo, es que aquella es una tierra árida. Es decir, no hay vida. Está desolada, está vacía. Entonces, ¿cómo llegó a esa condición? Si el hombre fue a la luna y puede explicar que allá no hay vida, que allá es una tierra árida, ¿cómo él llegó a esa conclusión? Es la pregunta. Podríamos decir inclusive que en el universo de Dios sobrevino una gran catástrofe. Esto se menciona específicamente con respecto a la tierra. Específicamente con respecto a la tierra. Porque había de ser el lugar donde vendría a habitar el ser humano creado por Dios. Pero ¿cómo estaba? Dice, así es que la tierra está descrita allí como desordenada, como desolada y vacía. Dice que la tierra estaba. Así que pudo haber sido millones de billones de años. Pero ¿cómo estaba? Desordenada y vacía. Y dice que la frase que dice, las tinieblas cubrían la superficie del abismo, nos indica, por supuesto, la ausencia de Dios. Dios es luz. Ayer hablábamos de eso. Dios es luz y las tinieblas no prevalecerán contra ella. ¿Sí notan? Así que si hay tinieblas, las tinieblas sencillamente tipifican que hay ausencia de Dios. Es lo que tipifica. Y la expresión desordenada y vacía aquí es interesante. Desordenada corresponde a una palabra hebrea que significa ruina, espacio vacío. Y la palabra vacía corresponde a una palabra hebrea que se traduce en vaciedad. No así, en vano, escribió Isaías lo que dijo acerca al respecto. ¿Qué dijo Isaías en el capítulo 45 de su libro, versículo 18, acerca de la tierra? ¿Qué dijo? ¿La tierra cómo está en Génesis? Desordenada, vacía, es un espacio vacío, una palabra hebrea así que significa ruina, así está la tierra. Pero ¿qué dijo Isaías acerca de la tierra? Mírelo allí en detalle, capítulo 45, versículo 18. Él dijo, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada. La creó. Yo soy Jehová y no hay otro. ¿Para qué creó Dios la tierra? Para que fuese habitada. Aquí dice literalmente que Él no creó la tierra desolada. No dice que la creó desolada. Él dice que creó la tierra. ¿Sí dice así? Dice, porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es el Dios que formó la tierra. Oigan eso, que formó la tierra. Y en Génesis capítulo 1 nos dice que la tierra estaba ¿cómo? Desordenada y vacía. Pero Él no la formó para que estuviera desordenada y vacía. No dice Isaías que Dios la hizo para que estuviera así. ¿Cómo dice? Dice, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. ¿Sí notan eso allí?
Así que corresponde a la misma palabra hebrea vacía. Dios no creó la tierra para que estuviera vacía ni para que estuviera desolada, y mucho menos en ruina. Esa palabra es la misma palabra hebrea vacía. Dios no creó la tierra en un estado de desolación ni de vaciedad. Dios creó este universo como un cosmos y no como un caos. Óigame bien eso. Dios no creó caos. Dios no creó esto en caos. Entonces, ¿por qué la tierra estaba desordenada y vacía? Esto es precisamente lo que Isaías está dejando en claro, que Dios no la formó así, que Dios no formó la tierra, no la creó para que estuviera desordenada y vacía, sino que la creó para que fuese habitada. Pero estaba desordenada, desolada, no había nadie, no había vida, estaba vacía, pero Dios no la formó con esa intención. ¿Qué pudo haber pasado? Lo que dijimos hace un momento, que entre el versículo 1 y el versículo 2 pudo haber haya habido una gran catástrofe. ¿Cómo lo sabemos? Hermano, así que Él no hizo la tierra desordenada, no la hizo vacía, pero la tierra se convirtió en un lugar, oigan esto, la tierra se convirtió en un lugar desordenado y vacío. Es como todo lo que ha creado el Señor. Todo lo que ha creado Él lo ha visto bueno. Desafortunadamente, la maldad siempre ha estado ahí para distorsionar todo lo que Dios hace. Así que Él no hizo la tierra así, no la hizo desordenada, no la hizo vacía, pero la tierra se convirtió en un lugar desordenado y vacío. Se convirtió. Dios formó, construyó la tierra para ser habitada, nos dice Isaías. Y fue Dios quien vino a ese lugar en ruinas, óigame bien, fue Dios mismo quien vino a ese lugar en ruinas. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Fue Dios mismo a quien vino a ese lugar de caos. Fue Dios mismo quien vino a ese lugar de ruina. Dios la formó, la construyó para ser habitada, pero la tierra se desordenó, la tierra estaba vacía y Dios mismo vino a este lugar en ruinas y lo transformó, óigame bien, lo transformó en un lugar habitable para el hombre. Eso fue lo que hizo Dios allí. Así que la exploración del espacio pues ha revelado sencillamente que hasta ahora vivimos en un universo en el cual la Tierra es el único planeta habitable para los seres humanos. El ser humano ha tratado de buscar vida en Marte, en la Luna, vamos a ver cómo hacemos y se ha programado y ahí el ser humano podrá seguir insistiendo. La Tierra estaba desordenada y vacía en aquella época, como la Luna lo está hoy en día, como Marte lo está hoy en día. Pero vino Dios, intervino en esa tierra que estaba vacía, formó de nuevo allí. ¿Y qué dice allí? Dice, pero el Espíritu Santo se movía, el Espíritu se movía, Dios mismo sobre la faz de esa tierra. Así que, hasta ahora, nadie ha dicho que haya habido vida en otro lugar. Dios vino y tomó ese desorden de la tierra como estaba y la hizo habitable para el ser humano, para el que lleva la imagen y la semejanza de Dios, para la fresa de la creación de Dios en el ponqué, para ponerlo en esa tierra que antes estaba desordenada y vacía, preparó el ambiente para ese hombre. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo cómo es el amor de Dios! Yo me imagino a Dios, imaginémonos el cuadro, Dios mirando la tierra y diciendo, no, quiero crear un ser humano a mi imagen y semejanza, pero esto está tan desordenado, no, así no lo puedo dejar, porque va a sufrir ese ser humano. Voy a prepararle el ambiente para que el ser humano, cuando lo crea y lo ponga allí, lo pueda disfrutar. Desafortunadamente, nosotros por ese libre albedrío que Dios nos dio por su justicia, sencillamente lo usamos mal, y ahora el ser humano le echa la culpa a Dios. Tanta llovedera, Señor, tanto invierno, tantas inundaciones, tanta no sé qué. Dios no creó eso así. Nosotros mismos lo hemos desordenado, nosotros mismos lo hemos acabado con lo que Dios hizo. Sigamos. Así que hasta el momento nadie ha podido decir que ha habido vida en otros planetas. Creemos que lo que el libro de Génesis precisamente nos está tratando de decir, o nos está diciendo mejor, es que la tierra llegó a ser desordenada y vacía.
De manera que era exactamente tan inhabitable, como lo dije hace un momento, como la Luna, como Marte, como Mercurio, como Júpiter, como cualquiera de estos planetas. Y cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, vino e intervino. Creemos también que todo el universo fue afectado por esa gran catástrofe que creemos estuvo entre el versículo 1 y versículo 2 del Génesis, del capítulo 1. Mira lo que dice el versículo 2 en la parte B. Versículo 2 dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. La palabra aquí traducida por movía, se movía, tiene que ver con una idea. Esa palabra cuando dice, y el Espíritu, hay un desorden. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Da a la idea, esa expresión se movía, da a la idea de una gallina que está cuidando celosamente sus pollitos. Da esa idea. Cuando dice, el Espíritu Santo se movía, es decir, está dando la idea de una gallinita que está cuidando sus pollitos. Así que el Espíritu Santo comenzó allí una obra que le veremos hacer una y otra vez. El Espíritu Santo está cada día recreando. Es decir, es la obra del Espíritu. El Espíritu Santo se movía. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? Recreando. Porque ya está la tierra, pero estaba desordenada, estaba vacía. ¿Qué le va diciendo eso? ¿Qué nos va diciendo eso espiritualmente? El Espíritu Santo comenzó allí una obra que la vamos a ver una y otra vez, recreando. Él aparece en la escena y recrea, regenera. Y eso es precisamente lo que el Espíritu Santo está haciendo ahora en nosotros. Ahora lo hace con el ser humano, que estábamos desordenados, vueltos nada, y el Espíritu Santo empezó a moverse en nuestras vidas y empezó a recrear, a dar nueva vida, a regenerarnos de nuevo. Dice por allá en segunda de Corintios capítulo 5, dice que Dios nos dio vida juntamente y que nos hizo nuevas criaturas, nos hizo una nueva creación. Dice que cuando que el que está en Cristo, nueva creación es, nos regenera, nos vuelve a dar vida, y eso era lo que estaba haciendo el Espíritu Santo allá en la tierra que estaba desordenada y vacía por miles y millones de años. Qué tremendo eso. Así que podemos recordar las palabras del Señor Jesús también, aquí en Juan 3, 2, versículo 2 y 5, Juan 3, versículos 2 y 5, dice, este vino a Jesús de noche, o sea, Nicodemo, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Necesitamos ser renacidos. El ser humano necesita ser renacido por el Espíritu. ¿Quién es el que produce ese nuevo nacimiento? El Espíritu Santo. Eso no es imposición humana. Ningún ser humano puede hacer que otro nazca de nuevo. Ninguno. Por más ungido que se crea. Uy, es que esa unción, él puede hacer que tal fulano de tal nazca de nuevo. No, Señor. Esa es una obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que viene al mundo a convencerlo al pecador, a convencerlo de pecado, de justicia y de juicio. Y una vez que el pecador se convence de pecado, justicia y juicio allá en el interior, en su espíritu, y entonces el Espíritu Santo lo lleva y le muestra a Cristo. Jesús mismo fue claro cuando dijo allá en Juan, capítulo 16, dijo, cuando venga el otro Consolador, el Espíritu Santo va a testificar de mí, dijo, y él dará testimonio de mí. Así que el Espíritu Santo convence al pecador de pecado que está en desorden en su vida, sencillamente le muestra cómo está, lo convence, le trae esa convicción, pero le muestra a Cristo.
como la solución a ese problema de pecado. Le muestra a Cristo y fuera de que lo muestra a Cristo, lo hace nacer de nuevo. Es toda esa obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hace nacer de nuevo a ese pecador y una vez que nace de nuevo, el Espíritu Santo mismo le da seguridad de salvación a ese nuevo convertido. Y una vez que ese nuevo convertido tiene seguridad de salvación, el mismo Espíritu se encarga de ayudarle a crecer en Cristo, es decir, le cambia el carácter. Toda es una obra del Espíritu Santo. Por eso Jesús fue claro allá hablando a sus discípulos y les dijo, muchachos, les conviene que yo me vaya. Porque Cristo, óigame bien, Cristo aquí en la tierra y Cristo aún muerto y aún resucitado, si se queda aquí en la tierra, no nos hubiera servido de nada. No nos hubiera servido. Hubiéramos simplemente, ay, qué bonito. No nos hubiera, era necesaria que la obra salvífica para el ser humano fuera completa. Cristo debía morir, Cristo debía resucitar y Cristo debía subir al cielo para que la salvación tuviera toda la plenitud. Un Cristo aquí resucitado no nos hubiera servido de nada. Por eso el Señor le dijo a los discípulos, les es necesario que yo me vaya. Y cuando yo me vaya vendrá el otro consolador. Él es el que se encargará de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él será el que se encargará de hacer que el pecador nazca de nuevo, de mostrarle a Cristo, de hacer que nazca de nuevo, de darle seguridad de salvación, de hacerlo crecer espiritualmente. El Espíritu Santo es el que hace toda esa obra. Amén. Amén. Así que desde antes de la creación, ojo porque el Espíritu Santo se está moviendo allí del Génesis desde antes de la creación. Es decir, la tierra está, todo está, pero la creación que conocemos, el Espíritu Santo es el que se movía, dice, se movía. Y dijimos como una gallinita que está cuidando allí los polluelos. Entra en intervención el Espíritu Santo. Así que cuando el Señor le dice allí a Timoteo, a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, pues allí cuando le habla de nacer de nuevo, el Señor le dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí la expresión el agua simboliza la palabra de Dios. Aquí simboliza la palabra de Dios. Si alguien le ve como símbolo del bautismo, alguien dice, no, cuando está hablando aquí que necesitamos nacer del agua, está hablando del bautismo. Bueno, no vamos a discutir por eso, pero el verdadero significado de la expresión que el Señor está dando aquí, se está refiriendo a la palabra de Dios, de la que el Espíritu Santo es el autor. Es el Espíritu Santo quien inspiró la palabra de Dios inspirada. ¿Quién la inspira? El Espíritu Santo. ¿Quién nos ayuda a entender la Biblia cuando la leemos? El Espíritu Santo. Algunos dicen que el bautismo es referente, que cuando habla aquí de que se necesitan hacer del agua, está hablando del bautismo. Puede que sí, pero no. Pero no, el verdadero significado aquí, el Señor se está refiriendo a la palabra. Por eso Pablo, mira lo que dijo Pablo. Pablo dijo, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Pero ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Pero ¿cómo oirán si no hay quien predique? Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y por allá primera de Pedro nos dice que fuimos renacidos por la palabra, no por el bautismo. Es por la palabra de Dios. Por eso necesitamos predicar palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo viene a convencer al pecador, pero va a tomar la palabra predicada. Lo que el pecador oyó allí en su cabeza y tiene allí. Eso es lo que el Espíritu Santo va a usar para convencer al pecador. Por eso la urgencia de predicar la palabra de Dios. Porque es a través de la palabra. Si el Espíritu Santo viene a una persona, pero no hay palabra de Dios, nunca sería predicado, el Espíritu Santo, créame, que no lo va a hacer por magia. Uy, allá le mando para que se convierta, para que se convenza. No, Señor. El Espíritu Santo toma la palabra de Dios y Pablo en Romanos 10, lo acabé de explicar, lo dijo muy bien. El que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a creer si no han oído? ¿Cómo van a oír si no hay quien predique? Y más adelante dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Así que cuando el Señor está diciéndole a Nicodemo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, le está diciendo prácticamente el Señor, Nicodemo, usted tiene que creerme lo que yo le estoy diciendo. Tiene que creer a mis palabras, es lo que le está diciendo el Señor. No le está diciendo que vaya y se bautice, porque de hecho, muchos de los judíos evadieron el bautismo de Juan el Bautista. No se quisieron bautizar porque ese bautismo les demandaba arrepentimiento y ellos no estaban dispuestos a arrepentirse. Así que cuando está refiriéndose aquí al Señor a que tiene que nacer del agua, la explicación y el verdadero significado es: tienes que nacer de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo sencillamente es el autor de ella y es el que va a llevar a la convicción al pecador para que nazca de nuevo, para que se confronte con su condición de pecador. Así que hasta aquí hemos visto la construcción del universo en el capítulo 1, versículo 1, perdón. Estamos en el capítulo 1, versículo 1 y 2. Así que hemos visto hasta aquí la construcción del universo en el versículo 1. Pero también estamos viendo el estado de desolación de la tierra antes de la creación en el versículo 2. Usted mira en detalle y lo va a ver. Leámoslo para ya terminar y cerrar. Dice en versículo 1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que aquí hemos visto la construcción del universo. Pero en el versículo 2 estamos viendo la desolación de la tierra antes de la creación. Mire, y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así que a partir de nuestras próximas lecciones, ahora vamos a considerar lo que va a suceder durante los próximos 6 días. ¿Qué es lo que va a suceder? Hay varias cosas sobre las cuales pondremos nuestra atención allí. En el libro del Éxodo, precisamente capítulo 20, versículo 11, mire lo que dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Así que en esta frase de Éxodo 20:11, no se nos está diciendo nada de crear. Óigame bien, pongan bien atención. Aquí no está diciendo nada de crear. Aquí está diciendo hizo. No dijo que creó, sino que hizo. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios estaba tomando lo que ya estaba creado y en 6 días no estaba creando, estaba recreando. Ya todo estaba creado, mi amado. Ahora era recreando. Estaba trabajando con materia que ya existía. Es decir, la tierra ya estaba con materia que él había creado en la anterioridad. Ahora estaba simplemente recreando. Por eso en Éxodo allá dice, porque en 6 días hizo. No dijo, en 6 días creó. Oigan eso, es una diferencia muy abismal allí. Y probablemente en esa creación, como les dije hace un momento, millones de millones de millones de millones de años. En cuanto a la creación, Dios creó la vida y la puso sobre la tierra. Y para la tierra creó al hombre. Y en esta criatura es que nos vamos a interesar. Porque ocurre que los seres humanos somos aquellas criaturas. Y así es que por este motivo el relato de Génesis tiene que ser muy importante para todos nosotros hasta el día de hoy. Necesitamos saber de dónde venimos. Porque el día que sepamos de dónde venimos, sabemos para dónde vamos. Así que dejémoslo hasta ahí, mi querido amado. Se ha ido el tiempo. Lo sigo esperando en las próximas reuniones y seguiremos desarrollando este tema que está bien interesante. Padre, te damos gracias, te bendecimos y te damos a ti toda la gloria. Gracias, Señor, por tomarte la tarea, Señor, de crearnos, de no solamente crearnos, sino que ahora recrearnos, porque así como estaba la tierra desordenada y vacía, así estaba el ser humano, Dios de la gloria, porque voluntariamente decidió darte la espalda, decidió sacarte de su camino, Padre amado. Y Señor, dice Señor de la gloria, que si alguno está en Cristo, dice la Escritura, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y esa expresión nueva me da a entender que somos recreados.
Dice, y si alguno está en Cristo, no dice, si alguno está en Cristo, una criatura es. No dice eso. Si alguno está en Cristo, nueva criatura. Es decir, nos recreó. Porque Dios ya nos había creado hacía muchos años. Ahora nos está volviendo a dar vida. Señor, gracias, Señor, por lo que hemos podido entender en esta noche, Señor, cosas que no sabíamos, no conocíamos. Te damos a ti toda la gloria. Y Señor, como decíamos hace un momento en nuestra oración inicial, lo único que nos resta como seres humanos creados por ti es darte gloria, es darte honra, es darte alabanza, es, Señor, cumplir el propósito por el cual fuimos creados. Y no fuimos creados para otra cosa más que para la alabanza de tu gloria. Bendito y alabado sea tu nombre. A ti te glorificamos, te exaltamos y te damos toda la gloria, Señor. Gracias, Padre Santo. Te bendecimos y te damos la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, que mi Dios me los bendiga. Que pasen una feliz noche, una feliz semana. Descansen, mis amados. Buenas noches, Dios me los bendiga. Chao.